consulta. Bueno, vamos a... Un momentito, por favor. Bien. El tema es cavitación en bombas hidráulicas. Recordar que ya vimos algo de cavitación, pero en turbinas hidráulicas, que tenía que ver con el coeficiente de toma, la presión atmosférica del lugar de instalación y la tensión de vapor o presión de vapor del fluido que se iba a manejar en las turbinas, en ese caso agua. Vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de cavitación en las bombas hidráulicas. Indudablemente, también se presentan la cavitación no solamente en las bombas, sino en accesorios y en tuberías. Hemos visto en la parte introductoria de cavitación en turbinas hidráulicas que es un problema que causa mucho inconveniente en las máquinas, deteriorándolas por dentro y normalmente nosotros a veces no nos damos cuenta de ese problema desde la parte externa. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa entonces, primero con una bomba, en este caso una bomba centrífuga. Acá observamos una bomba que está acoplada con dos bridas y tiene dos ductos. Este ducto curvo, que es el ducto que sirve para conectar el tramo de succión, es decir, independientemente de que el tanque esté abajo o arriba en el tramo de succión, va a haber entonces un ducto que va a llevar el fluido hasta el centro de este rodete. En este caso, para que el fluido logre llegar hasta ese centro, se provoca una depresión en la parte interior de la bomba, es esta, lo que estamos viendo, esta parte que sería el rodete, y esto que está acá por la parte externa es la voluta de la bomba. Bien, por tanto, acá en la parte, también le llaman ojo, el ojo del rodete, es la parte central del rodete, se produce una depresión, cosa que el fluido logre ingresar debido a esa succión que se produce acá. Y en ese caso, en este punto de succión, lo que va a suceder es que el líquido va a tender a cambiar de fase. Si hay una succión muy grande, el líquido, estando en ese punto, va a encontrar una presión mucho más baja que la de presión de vapor y va a tratar de convertirse en vapor, o sea, va a entrar en saturación y van a empezar a aparecer burbujas, no de aire, sino del mismo líquido, pero en fase vapor. Ese problema de la formación de esas burbujas puede obviamente ocasionar la cavitación. Y después de que se produce digamos, ese fenómeno en la parte de succión, el fluido, sea líquido o saturado con las burbujas, va a ser impulsado por este ducto de elevación o de impulsión. El problema, por tanto, surge en la parte central de estos rodetes y si son bombas de desplazamiento positivo en el tramo de la succión. Cuatro condiciones necesitamos analizar para ver qué es lo que pasa con la cavitación en el punto de succión. En ese caso, para que ingrese el fluido al rodete, al centro rodete, se necesita que sea una presión negativa, o sea, una succión, y para eso primero tenemos que ver que las condiciones ambientales, como la presión atmosférica del lugar del emplazamiento, sean las fundamentales para iniciar el análisis. Es decir, en qué lugar del nivel del mar se encuentra la máquina, o se va a instalar la máquina, y además qué características tiene, cuál es su presión atmosférica, temperatura, humedad, y qué sé. Otro elemento a tomar en cuenta como parte de la característica de la succión es cuál es esa forma de la geometría. Nos referimos al ducto, es delgado, es mayor, más angosto, más grande, qué altura tiene topográfica, o sea, qué desnivel entre un punto de inicio del tramo de succión hasta el centro del rodete. Va a haber cambios de sección, o sea, de un ducto mayor a uno menor o viceversa. Va a haber codos, curvas, T's, acoplamientos, llaves de paso, etc. Que todas estas condiciones serán las que vamos a evaluar para el tema de pérdidas de carga. Después, nos interesa saber qué tipo de fluido
va a manejarse en la bomba, fundamentalmente lo que nos interesa en el tramo de succión, porque ahí es donde se presenta el problema de cavitación. Entonces, en ese caso ya no pensamos solamente en agua, puede ser que esté bombeando cualquier otro líquido, como derivados de hidrocarburos o líquidos alimenticios, cualquiera de esos. Pero esas características de temperatura fundamentalmente, de peso específico y presión de vapor del fluido van a ser importantes analizar en este caso de la succión. Y finalmente, ¿qué condiciones, qué características tiene esa bomba? ¿Cómo es la parte operativa? Esta va a estar, por ejemplo, sometida a esfuerzos mayores, va a haber esfuerzos axiales o no. ¿Será que esta bomba va a trabajar en eje vertical, horizontal? ¿Qué características tiene la voluta? ¿Cómo es esa forma geométrica? ¿Cuántos álabes tiene? ¿Es un rodete abierto, un rodete cerrado? Esas condiciones entonces son importantes para analizar en la succión. Bien, a manera de paso, ¿se acuerdan? Vimos qué es lo que pasa con la cavitación. Dijimos en un estrechamiento y vimos la parte de las turbinas, que en esta parte, al producirse una succión justamente en el estrechamiento, cuando analizamos con la ecuación de continuidad, vemos que la velocidad en este punto, en una sección mayor, es una velocidad más pequeña que la velocidad en el punto de estrechamiento, porque tiene que obviamente darse la condición de continuidad, que todo el flujo que está pasando por esta sección tiene que pasar por esta otra y así sucesivamente en cualquier punto donde nosotros hagamos ese análisis de continuidad. Al tratarse de una sección menor, obviamente estamos disminuyendo el área y por tanto tiene que subir la velocidad, y al subir la velocidad en este estrechamiento se produce un vacío, una succión entonces en este punto. Esa succión que nosotros hemos visto como un efecto Venturi, lo que sucede en este caso sería que si logra vencer la presión de vapor del líquido, empiezan a formarse burbujas. Y estas burbujas entonces entran a una sección de mayor presión, van a ir a comprimirse y buscan después un lugar donde van a implotar, ¿no es cierto? Implotan produciendo cavidades, de ahí viene el nombre de cavitación, o sea, provocan erosión, daños en las paredes de los ductos o de las máquinas como tal, sean turbinas o sean bombas. Las bombas, como en este caso un rodete, que están pasando por un proceso de cavitación, si en algunos casos no detectamos por los ruidos característicos o por las mediciones que hagamos de presión, prácticamente pueden deteriorarse a este nivel. Acá este rodete que ustedes observan en la figura ha sido dañado por el efecto que se llama pitting, que es un efecto más o menos como una combinación de la erosión y de oxidación del material en esas partes. Por tanto, empieza a producirse horadaciones y se destruye prácticamente el rodete fundamentalmente o las paredes cercanas al rodete. Este es un rodete que ha sufrido un proceso de cavitación y obviamente para empezar, si la cavitación no ha sido muy grande, va a tener todavía, digamos, ciertas condiciones de operación en esos rodetes, pero va a bajar muchísimo el rendimiento y si en este caso se llega hasta este punto, indudablemente, posiblemente ya no vaya a bombear casi nada. Entonces, esos daños destruyen, debido a la cavitación, se destruyen fundamentalmente los rodetes. ¿Cómo podemos detectar normalmente una cavitación? Cuando nosotros acercamos la oreja y el oído, obviamente, hacia un ducto o un rodete, una carcasa, escuchamos un sonido típico de fricción del fluido dentro de las tuberías o dentro de la máquina, que ese sonido es como si alguien estuviera lijando. Ese sonido es normal. Dijimos, ese sonido se provoca por la fricción del fluido contra las paredes de los ductos y del rodete y de la carcasa. Pero si de rato en rato nosotros escuchamos un sonido metálico como una especie de un disparo, o sea, como que hubiéramos disparado un arma, y además se escucha como si estuviera llevando el ducto o la bomba, estuviera transportando piedras. Si nosotros sabemos de que el fluido ahí es totalmente líquido, no tiene piedras, pero ¿por qué ese ruido? Ese ruido es característico por el proceso que se está dando de cavitación. Tiene un sonido característico como si transportara grava o cascajo, ¿no? Piedras pequeñas.
y de rato en rato unas detonaciones como sonidos metálicos como si estuvieran impactando. El que no sabe de cavitación va a suponer de que se ha entrado algo de piedras y está habiendo algún fenómeno de ese estilo ahí que está arrastrando piedras y golpeando con las paredes. Pero cuando desarman ven que no hay absolutamente ninguna piedra, ni ha pasado ni una piedra por ahí. A lo que nos referimos es que esos indicadores de sonido son los que nos pueden ayudar a identificar que está en cavitación esa máquina. Ahora, ¿cómo debemos evitar la cavitación? Indudablemente, la cavitación la debemos evitar en el momento en que estamos haciendo el diseño de un sistema, no después, o sea, después ya va a dañar algo. Si después se presenta, obviamente habrá que corregir a tiempo, pero justamente tenemos nosotros que tomar en cuenta las condiciones de operación, de ubicación del sistema de bombeo, para que ahí hagamos la previsión de cómo evitamos que se produzca cavitación. Lo primero que tenemos que hacer es identificar que la cavitación solamente se da en el tramo de succión de un sistema de bombeo. No se da en el tramo de impulsión o de elevación o de salida del fluido por la bomba. Se da en el tramo de succión, solamente en lo que significa el tramo de succión. Importante tomar en cuenta eso. Y después tenemos que calcular lo que en español se llama altura neta de presión de aspiración, entre paréntesis he puesto AMPA. Algunos, digamos, manejan ese término, normalmente los argentinos, alguna vez los españoles, pero la mayoría de los profesionales y los técnicos, y hasta la nomenclatura o la literatura que hay en diferentes tipos de libros, aparece con su sigla en inglés que nosotros conocemos como NPSH, Net Positive Suction Head, que sería la traducción de, bueno, más o menos la traducción de altura neta de presión de aspiración. Es como decirles, a ver, una computadora o un ordenador, ¿no? Muy pocos hablan de ordenador. Si hablamos en español correcto, debería ser ordenador, porque ya ese nombre está incorporado así de esa manera. Sin embargo, ordenador y computador podemos entender como prácticamente la misma máquina. En este caso, AMPA o NPSH, yo de hecho normalmente utilizo siempre NPSH porque así desde que me he formado en la universidad aprendimos y se sigue manejando ese término. Ese término entonces es básicamente la presión neta de aspiración que va a tener un sistema y por tanto eso tenemos que calcular. Vamos a ver cómo determinamos entonces ese NPSH disponible o AMPA disponible. En un sistema de bombeo como estamos observando acá, lo que vamos a hacer es fijarnos solamente en el tramo de succión. Por ejemplo, en este sistema de bombeo tendríamos una bomba que está llevando fluido desde un recipiente, un tanque en la parte inferior, hasta un tanque en la parte superior. Para hacer el cálculo del NPSH disponible, para poder determinar, no nos interesa qué altura va a poder levantar acá, si es una bomba, un tanque cerrado, presurizado o es abierto, o qué características tiene ese tramo. No interesa porque el problema de cavitación se va a dar solamente en el tramo de succión. Es decir, desde la bomba hacia aguas arriba, ¿no es cierto? O sea, quiere decir, estamos yendo en sentido contrario del flujo y por tanto estamos hablando de aguas arriba. Independientemente del tanque esté acá bajo la bomba o esté arriba, nos referimos en el tramo de succión. Es importante. En la otra parte del tramo no interviene para el cálculo de cavitación. Ese NPSH disponible, que es el que es inherente al sistema, tiene que calcularse tomando en cuenta ciertas características del sistema. Entonces, acá solamente vamos a determinar en el tramo de succión. Haciendo eso, analizando el esquema anterior, hemos cortado esa parte y solamente nos quedamos con lo que sería el tramo de succión. Y ahí vamos a analizar qué características tiene esa succión. Por ejemplo, acá tendríamos esa primera posibilidad, que tengamos un tanque por debajo del eje de la bomba y por tanto ahí tendríamos una bomba que está succionando el fluido, va a tener un NPSH disponible, que sería la altura de presión de aspiración disponible en el sistema, en este caso en la bomba. Es decir, este NPSH disponible es relativo al sistema.
va a depender de cómo es esa configuración. Bien, por ejemplo acá, para este sistema de una bomba que está succionando, este NPCH disponible calculamos de la siguiente manera. De una manera muy parecida a la de la ecuación de toma de cavitación para turbinas, porque la cavitación para turbinas calculamos con una ecuación que empieza justamente con este primer término, que es la altura de presión atmosférica del lugar de instalación. Entonces, el primer término también para bombas es H sub AT, que sería la altura de presión atmosférica del lugar de instalación. Esto va a tener que ver entonces con la presión atmosférica del lugar donde vamos a hacer funcionar la bomba. El otro término sería la altura de succión, y en este caso negativa. ¿Por qué? Porque la altura de presión atmosférica, que es la presión que está ejerciéndose sobre la superficie libre del fluido, esta de acá es la presión que va a permitir a que el fluido pueda, de alguna manera, llegar hasta este punto por hidrostática, ¿no es cierto? De esa manera, ahora la presión neta que vamos a tener que determinar acá, que sería este NPCH disponible, vamos a restarle acá la altura de succión. Es decir, que a la altura de presión equivalente del lugar de instalación, le estamos disminuyendo esta altura de succión porque en este caso, esta altura va a ser vencida por la presión de succión de la bomba y por tanto, si va a ser una altura mayor, o sea, una diferencia de niveles mayor, voy a necesitar una presión negativa mucho mayor dentro del rodete de la bomba para que el fluido logre vencer esa altura. Entonces, ese término es negativo. A diferencia justamente de que en este caso, para la altura neta, este término tenía que ser positivo. Cuando nosotros calculamos la altura neta del sistema, eso es evidente de que la altura de succión es positiva. ¿Por qué? Porque sería lo que va a vencer, pero acá no estamos calculando la altura neta, estamos calculando qué presión disponible vamos a tener en el sistema desde el centro de la bomba hacia el punto final del tramo de succión. Bien, el tercer término, perdón, acá sería las pérdidas por succión que también van a tener que intervenir en este tramo y eso va a ser también de signo negativo. Y luego la característica de la presión de vapor del líquido que se esté manejando para la bomba y también en este caso es negativo. Quiere decir que si yo tengo un sistema de bombeo como este, voy a requerir esta información. ¿Qué altura topográfica tengo, esta altura de succión, qué desnivel? ¿Qué pérdidas tengo en sistema de succión? O sea, estamos hablando de pérdidas primarias y secundarias. También voy a necesitar el lugar de instalación, si es Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, algún otro lugar, a qué nivel del mar está, sobre el nivel del mar. Y también voy a necesitar qué tipo de fluido está manejando y a qué temperatura. Bien, ese es el caso entonces del cálculo del NPCH disponible y para ese fin ponemos NPCH con la letra D minúscula como subíndice para que determinemos o, digamos, reconozcamos de qué se trata del sistema, el NPCH disponible. Ahora, si yo tengo otra condición, por ejemplo, el tanque en el tramo de succión, seguimos en tramo de succión, el tanque está por encima del eje de la bomba. Vamos a ver acá, por ejemplo, la carga en succión, en este caso, cuál va a ser la presión neta de aspiración disponible en el centro de la bomba, va a ser de la siguiente manera. H sub AT va a ser la presión atmosférica del lugar de instalación más la altura de succión, porque acá, en este caso, esta altura de succión le está colaborando, está aumentando la presión para el punto central de la bomba. Menos la altura de pérdidas por succión, que sería la parte que va a tener que vencer la bomba, y acá entonces esa presión está haciendo de que disminuya la disponible, y menos la altura de presión de vapor del fluido. ¿Qué diferencias hay entonces entre estas dos? Resulta el signo del tramo de succión, es decir, de la altura, de la diferencia de niveles entre el punto de ingreso del fluido hasta el centro del eje de la bomba. En este caso, del esquema de bomba succionando, sería negativa la altura de succión. En cambio, en un sistema, cuando tenemos la bomba con carga en succión, va a ser de signo positivo esta altura equivalente por succión. Esa sería la diferencia. El resto de los términos siguen siendo exactamente los mismos. Entonces hay que tomar en cuenta este signo para el caso de que se trate de un sistema de carga en succión. Entonces, el NPCH disponible para las bombas en succión
hemos dicho, va a ser de esta manera, donde tendríamos la H sub AT, que sería la altura de presión equivalente en lugar de instalación. La altura de succión sería negativa, menos, porque estamos hablando de la altura que va a tener que elevar la bomba y por tanto voy a tener una presión negativa acá mucho mayor. Entonces, menos la altura de pérdidas por succión y menos la altura de presión de vapor. Acá el NPCH disponible, que sería la altura neta de presión de aspiración disponible, estará en metros, obviamente en metros de columna de agua, en este caso como equivalente energético, y los otros términos también exactamente en las mismas unidades. Ahora, el NPCH disponible para la carga en succión. En ese caso, el NPCH disponible, hemos dicho, llega a tener los mismos términos, solamente que la diferencia está en que el signo de la altura de succión va a ser negativo. Bien, para determinar la altura de presión atmosférica, eso ya hemos visto en la parte correspondiente a turbinas, podríamos, por un lado, medir esa presión atmosférica si tenemos instrumentos a mano, barómetros, o tener un lugar de referencia donde nos den esa información. O finalmente, si no tenemos un dato concreto, podríamos interpolar o extrapolar en base a los datos que tenemos. Acá, por ejemplo, el tema de la presión atmosférica a nivel del mar es de 1013 milibares, que equivale a 10,3 metros aproximadamente de columna de agua. Estamos hablando de esa presión atmosférica a nivel del mar. Y en el caso de Cochabamba estamos hablando de 760 milibares más o menos, como la presión atmosférica promedio, y eso equivale a 7,75 metros de columna de agua. En caso de no tener entonces esa información, pues podríamos echar mano de estos datos, de estos pares de datos, para poder interpolar o extrapolar en base a los datos que necesitemos para un lugar. Lo ideal es mejor tener una medición o un punto de instalación medible ahí en el lugar donde vamos a pretender hacer el proyecto. Para la presión de vapor del fluido, ya debemos tomar en cuenta del fluido que se va a bombear, ya no agua necesariamente, pero en caso de que sea agua ya tenemos también, como para el caso de las turbinas hidráulicas, hemos visto la presión de vapor en función de la temperatura del agua. En caso de tratarse de agua podemos usar también estos valores, pero si no, vamos a tener que buscar en las tablas que hay en diferentes manuales o textos las propiedades del fluido que pretendemos bombear. Acá, por ejemplo, encontramos normalmente en formas de curvas las presiones de vapor. Acá podemos observar en el eje de las ordenadas las presiones de vapor y en este lado, en el eje de las abscisas, las temperaturas del fluido, ¿no? En este caso, temperaturas en grados centígrados y las presiones de vapor en kilopascales. Esas tendencias, entonces, de parábolas crecientes son más o menos las características de la presión de vapor del fluido. A temperaturas mayores, normalmente va subiendo la temperatura, las presiones de vapor también se van incrementando. Entonces, esta más o menos llega a ser digamos, algunas curvas características. Entonces, si nosotros necesitamos para algún fluido en particular, buscaremos en los diferentes manuales o en algún lugar de referencia los valores de estas curvas o a veces ya vienen en tablas donde podamos utilizar esa información para fines de calcular la presión de vapor del líquido que va a bombearse. Bien, por un lado hemos visto entonces lo que es el NPCH disponible, que sería relacionado con el sistema de bombeo. Es decir, está en función del esquema, qué tipo de sistema de bombeo vamos a tener. Ahora, tenemos que contrastar ese NPCH disponible, que hemos dicho que así se llama, con lo que en la bomba se conoce como NPCH requerido, ¿ya? Que sería la altura mínima de succión que necesita la bomba para que no haya cavitación. Eso nos da como información los fabricantes de las bombas. Nos dan normalmente en las curvas características, eso hemos visto en el tema de curvas características, una variación del NPCH requerido por la bomba y en función del caudal, es decir, aumenta el caudal o disminuye el caudal y cómo es la variación de esa curva. Enseguida voy a mostrarles esas formas de las curvas. Pero esa información que nos proporcionan los fabricantes se llama entonces el NPCH requerido por la bomba o es requerido por fabricante de la bomba.
Ese valor de NPCH requerido va a depender de las características de la bomba y no del sistema. Las del sistema, entonces, se llama NPCH disponible. En cambio, de la bomba se llama NPCH requerido. Ahora, eso depende de cada bomba y además de cada fábrica. Depende de las condiciones que va a tener digamos, como característica para que funcione la bomba, la velocidad de rotación, la forma de los álabes, cantidad de los álabes, etcétera. Y eso va a definir el fabricante y normalmente hace sus pruebas y dice en estas condiciones es que va funcionando y hasta acá pongo los valores, como vamos a ver enseguida en las curvas características de NPCH requerido. Acá vemos, por ejemplo, una curva característica que nos tiene que entregar el fabricante, donde nos dice una bomba, en este caso una bomba con diámetros 180 a 240 milímetros, en estas coordenadas, altura y versus caudal, acá están diferentes unidades. La curva esta representa el NPCH requerido por la bomba de estas características. Entonces un fabricante nos va a entregar esta curva. Y como decíamos, en este caso, observen, vamos a poder determinar a un valor de caudal, por ejemplo, un caudal, ya, digamos, de 40 litros por segundo, iré a cortar la curva y con eso voy a definir qué altura neta, ya máxima, voy a poder tener como NPCH requerido por la bomba. Después vamos a ver entonces cómo hacemos. Esta curva, repito, se refiere al NPCH requerido por la bomba. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Cuando nosotros ya calculamos entonces el NPCH disponible, lo que tenemos que hacer es comparar el NPCH disponible del sistema con el NPCH requerido por la bomba. Y lo que tendría que suceder es lo siguiente para que no haya cavitación. El NPCH disponible, estamos hablando del sistema, del esquema, tiene que ser mayor o máximo igual al NPCH requerido por la bomba. ¿De acuerdo? Para que no haya cavitación, el NPCH disponible, o sea, del sistema, tendrá que ser mayor o igual que el NPCH requerido por la bomba. A ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, decíamos para 40 litros por segundo, supongamos que quiero utilizar esta bomba, para 40 litros por segundo vengo por acá y más o menos me va a dar un valor de unos 8.5 metros más o menos, ¿verdad? En ese caso, 8.5 metros sería el NPCH requerido por la bomba, ¿ya? Para 40 litros por segundo, el NPCH requerido sería entonces, digamos, de 8.5 metros. Quiere decir que para que no haya cavitación, el NPCH disponible, ahora voy a volver a esto, el NPCH disponible del sistema tendría que ser mayor o igual a esos 8.5 metros. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema, como tal, deberá tener un resultado, en este caso de NPCH disponible, cuyo valor deberá ser mayor o mínimamente igual a el NPCH requerido por la bomba. En algunos casos, resulta que los proyectistas deciden como un factor de seguridad añadirle 0,5 metros para el caso de la bomba, o sea, del NPCH requerido por la bomba. Supongamos que estamos analizando hace un momento ese ejercicio, para ese NPCH de 8 metros o 8.5, y hoy le añadiríamos 0,5 metros más y decimos que el NPCH requerido, que digamos era 8 para la bomba, ahora es 8,5. Por tanto, el NPCH disponible del sistema tendrá que ser mayor o máximo igual a 9 metros o 8,5 en función de lo que vaya a dar el NPCH requerido, más estos 0,5 metros que le estamos poniendo como un margen de seguridad. Estamos añadiendo entonces al NPCH requerido por la bomba. Acá no estamos disminuyendo el NPCH disponible, es decir, ese es el que va a salir como resultado del cálculo, pero lo que estamos haciendo es como factor de seguridad a la bomba, le estamos añadiendo estos 0,5 metros. Pero de todas maneras, suficiente con que sea mayor o máximo igual
a NPCH requerido, con eso ya debería comportarse bien la bomba. Esto les digo, algunos proyectistas usan este valor de añadir 0,5 metros y otros no. Pero no están obligados a utilizar este valor adicional como factor de seguridad. Bueno. A ver, esta es la parte teórica de la cavitación. Después vamos a hacer unos ejercicios para que quede más claro todo este tema. A ver, si tiene alguna consulta, por favor.